En el horizonte del atardecer de Wyoming, el sol se disolvía en una bruma polvorienta. Las vastas extensiones del Parque Nacional Grand Teton, donde los acantilados se ciernen sobre las llanuras y los bisontes salvajes cruzan lentamente las carreteras, parecían eternas. El tiempo transcurre de otra manera aquí. Es fácil perderse, y no solo físicamente. A veces una persona desaparece como si nunca hubiera estado allí. A mediados de agosto de 2021, nadie se habría interesado por una joven pareja de Florida, de no ser por una circunstancia. Un día ella desapareció. Literalmente. La cámara ya no captaba su rostro. El teléfono se quedó en silencio. La voz no respondió. Y él regresó a casa. Solo, sin explicaciones. Gabrielle Petito, 22 años. Bloguera, soñadora, enamorada. Brian Laundrie, 23 años. Tranquilo, lacónico, el que se suponía que debía proteger. Su historia comenzó como un cuento de hadas grabado con un iPhone. Sonrisas, sol ardiente. Una casa rodante y miles de kilómetros de carretera, con una lista de reproducción romántica y el sonido del viento en el pelo. América observaba sus historias y creía, así es la libertad. Pero la verdadera libertad desapareció incluso antes de que Gaby desapareciera. Simplemente se derritió. En cada fotograma se hacía más pequeña, como si fuera un telón de fondo para su estado de ánimo. Y cuando desapareció por completo, nadie se dio cuenta de inmediato. Al principio, la ansiedad era tenue, un segundo plano, como el viento entre los cañones. Su madre llamó, pero nadie contestó. Las redes sociales quedaron en silencio. Las fotos no se actualizaron. Él no se puso en contacto. Pero entonces, todo se volvió más ruidoso. Ira, más furia. Regresó a casa de sus padres como si nada hubiera pasado. En silencio, sin rendir cuentas, sin remordimientos, sin ella. Y ella se quedó, donde el cielo se vuelve púrpura y la noche es demasiado rápida. Donde un cuerpo puede ocultarse bajo el musgo y la grava. Pero las huellas no siempre se desvanecen. Así comenzó una historia que conmovió al país. Una historia donde cada día revelaban nuevos detalles. Donde millones de espectadores de TikTok se convirtieron en detectives. Donde el silencio se convirtió en evidencia y el amor en motivo de asesinato. Esta no es solo la historia de una niña desaparecida. Esta es la historia de la libertad que desaparece, la identidad que desaparece, la confianza que desaparece, y una historia en la que ni siquiera los muertos guardan silencio de inmediato. Antes de que el nombre de Gaby Petito apareciera en los titulares, era solo una niña, ordinaria y extraordinaria a la vez, con brillo en los ojos, una cámara en la mano, un sueño que parecía demasiado frágil para un mundo donde la rudeza gana cada vez más. Vivía en Florida, trabajaba, ahorraba, planeaba. Quería filmar sus viajes, no por los me gusta, sino por la sensación de estar viviendo de verdad. Brian estaba cerca, parecía tranquilo, retraído. Le encantaba dibujar, pasear por parques y desconfiaba de la sociedad. A veces hablaba de la contaminación del mundo, de cómo todo se había vuelto falso. Los conectaba el amor o lo que parecía. En las fotos se veían felices. Por dentro, quizá algo ya se estaba resquebrajando. Se mudaron juntos, hicieron planes, empezaron un blog de viajes conjunto, compraron una furgoneta y en junio de 2021 emprendieron un largo viaje por carretera a través de Estados Unidos. Nadie pensó que este sería su último viaje. Recorrieron en coche el país más hermoso del mundo, Utah, Colorado, Wyoming. Las cámaras filmaban atardeceres, los drones, cañones, pero a veces las fotos parecían falsas. La mirada de Gaby era tensa, los gestos de Brian, demasiado bruscos. Nadie quería notar que el cuento de hadas tenía grietas. Sonreían, posaban, pero es imposible transmitir el olor del miedo en Instagram. Solo se siente de cerca. A finales de agosto, la ansiedad se hizo evidente. Los turistas que se cruzaron con la pareja notaron cómo él alzaba la voz, cómo lloraba ella, cómo se disculpaba por cosas que no había hecho. Entonces, el 12 de agosto, la cámara de un patrullero en Moyava, Utah, capturó el momento en que todo salió a la luz.
La camioneta infringió las normas de tránsito. Lo detuvieron. Salió tranquilo, sonriendo. Luego ella, entre lágrimas con la cara roja, luchando por encontrar las palabras. Gaby temblaba. Dijo que era su culpa, que solo estaba alterada, que tenía ansiedad. Y él estaba tranquilo, sonriente. Le aseguró que todo estaba bien, que solo estaba nerviosa. La policía no arrestó a nadie. Los separaron por la noche. Les aconsejaron que se tranquilizaran. Fue un momento en el que todo aún podía cambiar. Un momento que luego sería analizado segundo a segundo, a cámara lenta, con comentarios de expertos. Pero ese día fue solo un episodio más. Nadie sabía que el silencio vendría después. El 1 de septiembre, Brian Laundrie regresó a su hogar en Florida, solo, en una camioneta que era suya, con una mochila que contenía su ropa. Guardó silencio. Sus padres guardaron silencio, y la familia de Gaby la buscaba. Escribieron, llamaron, suplicaron, ninguna respuesta. Caminó por la ciudad, montó en bicicleta, limpió el coche, como si nada hubiera pasado, como si el alma de la niña no hubiera permanecido en el suelo rocoso del Parque Nacional. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los medios de comunicación, los blogueros, los usuarios de TikTok, analizaban cada gesto. Las transmisiones con debates sobre la desaparición se prolongaron durante horas, y él seguía en silencio. El 18 de septiembre, Gaby seguía desaparecida. El 19 de septiembre, todo cambió. En una zona boscosa de Grand Teton, a kilómetros de la civilización, entre pinos secos y campamentos abandonados, se encontró un cuerpo. El médico forense confirmó, era Gaby. La causa de la muerte fue estrangulación. El país contuvo la respiración. Mientras los medios de comunicación hablaban con entusiasmo, mientras la familia de Gaby respiraba con dificultad por el dolor, Brian desapareció de nuevo. Oficialmente salió a pasear por el refugio de vida silvestre Carlton. Extraoficialmente, eludió su responsabilidad. Una semana, 2, un mes. Lo buscaron. La policía, el FBI, voluntarios, perros, drones, pero parecía haber desaparecido. Se inventaron teorías. Huyó a México, se suicidó, se escondió con alguien. TikTok estaba lleno de mapas, cámaras callejeras, sombras extrañas. Se convirtió en una sombra. El 20 de octubre encontraron una mochila en la reserva. Luego, restos. Confirmado, Brian Laundrie ha muerto. Suicidio. Llevaba una libreta con él, en la que había escrito palabras. Palabras que los medios no publicaron de inmediato. Palabras en las que supuestamente asumió la responsabilidad, pero sin remordimiento, no arrepentimiento. Solo el final. Sin verdad. No hubo juicio después de eso. Sin oportunidad de hacer preguntas, sin respuestas, solo dolor y vacío. Gaby se convirtió en un símbolo. Su rostro aparece en carteles, en fondos, en las noticias. Pero detrás de todo había una familia, gente que no quería un símbolo, sino una hija, una hermana, una amiga. Brian no era un monstruo con máscara, era un hombre. Y eso era lo que daba miedo. No gritó, no golpeó delante de testigos. Controló, dominó, extinguió, lentamente, constantemente, como hacen quienes no se detienen con una denuncia policial. Gaby no desapareció cuando encontraron su cuerpo, sino antes, cuando empezó a disculparse por la ira de los demás, cuando dejó de decir la verdad, cuando sonrió entre lágrimas en Instagram. TikTok se convirtió en un investigador. Internet se convirtió en una herramienta. Pero todo esto sucedió después, cuando ya era demasiado tarde para prevenirlo. Cientos de personas intentaron ayudar. Decenas de testigos al azar recordaron encuentros con la pareja. Alguien filmó su camioneta, alguien sus lágrimas. Pero la cámara no salva, las historias no protegen, y los me gusta no curan las heridas del alma. La historia de Gaby Petito no trata sobre una desaparición misteriosa. Esta es una historia sobre cómo el amor puede convertirse en una jaula, cómo el control puede parecer cariño, cómo el silencio puede gritar más fuerte que cualquier alarma. Ella se ha ido, pero en todos los casos, cuando alguien nota que algo anda mal, la historia de Gaby puede salvar otra vida.
si escuchas, si intervienes, si crees. Descanse en paz, y a quienes han guardado silencio durante tanto tiempo. En este episodio del caso número 13, vimos más que un simple caso de niña desaparecida. Vimos cómo una vida sonriente puede desmoronarse dentro de una historia, cómo una camioneta puede convertirse en un ataúd, cómo el hombre que amas puede ser la última persona que veas con vida. Gaby se convirtió en un símbolo, pero nadie quiere serlo. Un símbolo siempre es una víctima. Alguien cuya historia es demasiado terrible para repetirla, pero demasiado real para ignorarla. No era un monstruo del sótano, era amado, y ese es el horror. No atacó en la oscuridad, miró a los ojos, y esa es la tragedia. Estados Unidos supo de Gaby demasiado tarde. Internet cobró vida cuando guardó silencio. Los algoritmos comenzaron a manipular su nombre cuando ya no pudo decir nada. Y sin embargo, contamos la historia. Porque si la historia de Gaby no sucede, habrá otra. La misma, otra y otra. Y el número 13 no será el último. Caso número 13. Aquí la verdad habla más que las mentiras. Aquí detrás de cada estadística hay una historia real. Y detrás de cada historia hay un silencio que debemos escuchar.